tesoros espirituales no solo del pueblo judío, sino del mundo. Y los originales están en el santuario del libro. Por eso, luego de esta primera parte, que entre risa y risa espero que también para aquellos que no conocían y que habían alguna vez oído de una manera muy superflua el concepto rollo del mar muerto, ahora tengan una idea. Porque fíjense, hasta ahora realmente, entre nosotros fue la parte fácil, hasta ahora. Ahora viene la parte que realmente es importante. Y cuando elegí los temas de este seminario, dije, es obvio que para un público como ustedes, el tema de Juan Bautista, Jesús, Pablo y la comunidad de Qumran, sin duda que es importante. Porque ¿por qué vienen a escuchar una conferencia como esta? No solamente porque habla de textos antiguos, es porque viene de la época de Jesús. Y la pregunta es si los rollos realmente contribuyeron para entender mejor los orígenes del cristianismo, que de alguna manera es uno de los capítulos en la historia del hombre, no es otra religión. Entonces, como el problema, se imaginan, es muy complejo y no tengo tiempo de desarrollar todos los problemas, traje algunos conceptos que me parecían que eran importantes para que puedan entenderlo. Primero vamos a tratar en algo Juan Bautista. Ahora, quiero que entiendan primero problemas metodológicos muy básicos, y es, ¿cómo sabemos sobre estos personajes? Que es un problema de historiografía básica. ¿Cómo sabemos cosas que nosotros creemos saber? Más específicamente, nosotros tenemos historias sobre Juan Bautista. La pregunta es, y perdone, y por supuesto no quiero ofender a nadie con la pregunta, pero por ejemplo, ¿existió Juan Bautista? Y si la pregunta es, ¿por qué no habrá de existir Juan Bautista? La pregunta es, ¿pero por qué sí? ¿Simplemente porque está escrito en los evangelios? ¿El hecho de que esté escrito en las Sagradas Escrituras le otorga historicidad? ¿O es en realidad el hecho de que esos textos vistos de una perspectiva de la fe transforma al texto en un dato histórico objetivo? Sin duda que el tema es un tema muy sensible, pero la honestidad intelectual obliga a hacer esa pregunta. En el caso de Juan Bautista, por ejemplo, tenemos una fuente que es independiente de los evangelios. Ya vamos a llegar a los evangelios. Josefo, en Antigüedades Judías, en el libro 18, dice lo siguiente. Y algunos judíos creyeron que el ejército de Herodes se refiere a Herodes Antipas, que es el hijo de Herodes el Grande, que él gobierna la zona de la Galilea y de la Perea, que Perea es la zona de Jordania de hoy, había perecido por la ira de Dios, sufriendo el condigno castigo por haber muerto a Juan llamado el Bautista. Herodes lo hizo matar a pesar de su nombre justo, que predicaba la práctica de la virtud, incitando a vivir con justicia mutua y con piedad hacia Dios para así poder recibir el bautismo. Era con esa condición que Dios consideraba agradable el bautismo. Se servían de él no para hacerse perdonar ciertas faltas, sino para purificar el cuerpo, con tal que previamente el alma hubiera sido purificada por la rectitud. Hombres de todos lados se habían reunido con él, pues se entusiasmaban al oírlo hablar. Y sin embargo, Herodes, temeroso de que su gran autoridad indujera a los súbditos a rebelarse, pues el pueblo parecía estar dispuesto a seguir sus consejos, consideró más seguro, antes de que surgiera alguna novedad, quitarlo de en medio. De lo contrario, quizás tendría que arrepentirse más tarde si se produjera alguna conjuración. Y es así como por estas sospechas de Herodes fue encarcelado y enviado a la fortaleza de Maquero, que se encuentra al sur del Mar Muerto en la zona oriental, de la que hemos hablado antes, y allí fue muerto. Y los judíos creían que en venganza de su muerte fue derrotado el ejército de Herodes, queriendo Dios castigarlo. En este caso tenemos una tradición independiente de los evangelios. Y entonces, de alguna manera, la certitud historiográfica aumenta. Por el otro lado, les recuerdo que todos los manuscritos de Flavio Josefo son cristianos. No tenemos los escritos originales de Josefo, tenemos solamente copias tardías, hechas por cristianos. Ahora, el hecho de que sean cristianos no es una crítica, pero dado que estamos hablando de un tema en donde la fe entra y juega un papel, la pregunta es si acaso este relato no es, por ejemplo, un agregado de algún
cristiano tardío que quiere justamente legitimizar la versión evangélica sobre Juan, colocándolo en la obra de Josefo. La pregunta tiene que formularse, porque sabemos que así trabajaban los escribas antiguos. Ellos no solamente copiaban, sino que también agregaban y manipulaban los textos. Ahora, por ejemplo, un criterio es si hay algún elemento, por ejemplo, que indica un tema cristiano. Por ejemplo, si el texto hablara del Cristo, si el texto aludiera a la relación entre Juan como profeta anunciando la venida del Mesías, podríamos pensar que en este caso hay elementos cristianos. Pero el texto realmente parece bastante neutral. Y entonces cuando nosotros vamos a los evangelios, y en este caso, por supuesto, tratar el tema de los evangelios es otro seminario, en donde tenemos distintas versiones de los sinópticos, de Marcos, de Lucas, de Mateo, ¿sí? La tradición en Juan. Pero los textos en este caso coinciden en presentar a Juan como un tipo de profeta escatológico anunciando un mensaje de salvación en el final de los tiempos. Y así dice el Evangelio de Mateo, un evangelio escrito allá entre los años, en la década del 80, después de la destrucción del templo, con fuentes comunes con Lucas, conociendo también la tradición de Marcos, que es el más antiguo, y también con materiales originales, pero sin más detalles. Por aquellos días se presenta Juan el Bautista proclamando en el desierto de Judea: conviértanse porque ha llegado el reino de los cielos. Y luego el texto sigue: este es de quien habló el profeta Isaías cuando dice: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor y enderece sus sendas. Si el texto, por un lado, apunta a la acción de Juan como profeta escatológico, anunciando la venida del reino de los cielos, que es otra manera de hablar del reino de Dios. Y como es propio de los judíos, toda acción o pensamiento tiene que tener un texto prueba. Es decir, que el texto o lo que uno está haciendo o diciendo tiene que ver con algo de las Escrituras. Como que de alguna manera las Escrituras anunciaban como texto profético lo que se iba a hacer. Y trae un texto de Isaías. Es el capítulo 40, versículo 3. Voz del que clama en el desierto. Ahora, sin entrar en mucho detalle, la versión que usa este texto de Isaías 40, versículo 3, no es la lectura tradicional masorética como lo tenemos en la Biblia hebrea, sino en realidad es la manera en que era leída por la Septuaginta, que era una traducción judía, pero se tiene que leer de manera diferente. Por ejemplo, en la tradición judía, nosotros leemos el versículo de manera diferente. Voz que clama, dos puntos. ¿Qué cosa la voz clama? En el desierto preparen el camino del Señor. No es la misma lectura. En este caso, el texto lo que quiere indicar en esta lectura, ¿quién es la voz que clama en el desierto? Juan. ¿Y qué anuncia? La venida del Señor, que en el contexto cristológico es el Cristo. Esa es la lectura cristiana del texto. Pero de todas maneras, la pregunta es, ¿qué tiene de originalidad el uso en este contexto de las Escrituras, de Isaías? ¿Acaso, por ejemplo, es una tradición que viene de Juan Bautista, que él acostumbraba a mencionar ese versículo? ¿Acaso, por ejemplo, fue usado por los discípulos de Juan? ¿O acaso simplemente es un aporte tardío de un cristiano que trata de justificar o encontrar argumento en las Escrituras lo que está haciendo Juan? ¿Por qué digo esto? Y otra vez, como siempre tengo conciencia de que los temas de los cuales hablo son muy sensibles. No quiero ofender a nadie, pero tienen que entender que el texto tiene una clara función apologética. Porque en una lectura desde la fe, se entiende que realmente Juan está cumpliendo las Escrituras anunciadas por el profeta Isaías. Si recuerdan antes, el profeta Isaías anunciado acá es capítulo 40, que es el Deutero segundo Isaías, no es el Isaías como ellos creían. Pero de todas maneras,
es creer que está aplicando las escrituras. Y por supuesto, desde la fe es la prueba que realmente es el profeta anunciado, ¿no? Ahora, como no vengo en nombre de Dios a dar esta conferencia, no estoy autorizado a autorizar o desautorizar lo que cada uno crea. Pero mi pregunta es una pregunta histórica, de la perspectiva de crítica histórica, y es, ¿qué valor tiene el uso de esta escritura? En otras palabras, si es realmente antigua o es realmente un producto de una teología tardía. Y he aquí que precisamente en este punto es cuando los rollos del Mar Muerto realizan un aporte excepcional. Ahora les voy a presentar un fragmento de un texto muy importante entre los rollos, que es la regla de la comunidad. La regla de la comunidad, hay 12 copias de la regla de la comunidad. Es un género literario que no tiene antecedente en Occidente hasta Qumrán y se anticipa en unos 500 años a la regla de San Benito en el monasticismo cristiano medieval. Pero en este caso es un texto judío, escrito en hebreo. La copia mejor preservada es la que tengo en mi colección, de más o menos del año 100 antes de nuestra era, que son las reglas de una comunidad, el Yahat, así se llama la comunidad, que fija cómo hay que ser, qué reglas hay que seguir para ser aceptado, para ser expulsado, cuál es la teología de ese grupo. Y en la columna número 8, esto es lo que dice el texto. Y cuando estos existan como comunidad en Israel según estas disposiciones, se separarán de en medio de la residencia de los hombres de iniquidad. Probablemente haga alusión a los sacerdotes de Jerusalén, con los cuales el grupo de Qumrán estaba en disputa, para marchar al desierto, para abrir allí el camino de aquel. En este contexto, aquel es Yahvé, el Dios de Israel. Como está escrito, como ven, otra vez es el uso de un texto prueba, y acá viene la cita. En el desierto preparate el camino de, y en el original hay 4 puntos. Los 4 puntos es el tetragramaton, el nombre sagrado de Dios. Como un judío piadoso moderno nunca dice el nombre de Dios, sino dice Hashem, Elohim. Aquí el escriba de la comunidad, cuando escribe un texto, copia un texto no sagrado, como en el libro de Isaías, en un texto que ellos escriben, no escribe el nombre de Dios, sino que utiliza los 4 puntos. Hay otras técnicas, pero una es el 4 puntos. Enderezate en la estepa una calzada para nuestro Dios. Fíjense que aquí es el mismo versículo de Isaías 40, versículos 3, pero utiliza una lectura diferente, porque lo que le interesa no son las palabras voz que clama, sino la palabra clave es en el desierto, porque ellos tienen que marchar al desierto. ¿Y por qué el desierto? Porque el desierto es un término clave en el DNA del pueblo judío. Para entender la mentalidad judía hay que entender que el pueblo de Israel nace en el desierto. El Dios de Israel se le revela al pueblo de Israel por única vez en la historia en el Sinaí y le da los 10 mandamientos según la narrativa bíblica en el desierto. Y aun cuando aquí el desierto no aluda al Sinaí, y probablemente algunos quieren entender que es el desierto de Judea, de todas maneras, ir al desierto hace 2000 años atrás, en los términos del judaísmo antiguo, es volver a las fuentes auténticas del pueblo de Israel. Y esto además tiene un enorme significado, porque no solamente los qumranitas están en el desierto, no solamente los rollos del Mar Muerto los encontramos en el desierto, también Juan Bautista está en el desierto. Y según la tradición cristiana, por lo menos desde la época bizantina, el lugar de predicación de Juan y el lugar de bautismo del Cristo no es muy lejos de Qumrán. Sea tanto, según el Ministerio de Turismo de Israel, en Qasr el Yaud, o para los jordanos en Wadi Harar. Entre paréntesis, probablemente la versión de los jordanos sea la cierta, porque es la tradición que la conocemos también en el Evangelio de Juan, que para estar donde está Juan tiene que cruzar el Jordán, hacia el lado oriental. Y esa es la tradición que ya se conoce también en la época bizantina. Pero lo que me interesa es, ven que otra vez aparece el mismo versículo, Isaías 40, versículos 3. De este hecho podemos sacar varias conclusiones. No que Juan Bautista era qumranita, pero puede ser que haya tenido contacto con los qumranitas. Incluso algunos creen sugerir que por ahí en un comienzo
puede haber considerado la posibilidad de ser parte de la comunidad. Los fundadores de la comunidad, como salen de los propios rollos, venían de círculos sacerdotales. El fundador mítico de la comunidad se lo conoce como el maestro de justicia, el Moreh Tzedek. Y en algunos rollos es llamado el sacerdote, HaKohen. Y según el Evangelio de Lucas, Juan también viene de descendencia sacerdotal. El padre Zacarías, en la famosa escena en Lucas 1, cuando el arcángel Gabriel se le revela a Zacarías sirviendo en el templo, de ahí entendemos que si el padre era sacerdote, el hijo era sacerdote. Pero es un sacerdote muy especial porque no lo encontramos sirviendo en el templo, sino como dice al final de capítulo 1, Lucas, que él crece en el desierto. ¿Y qué hace buscando en el desierto? Bueno, probablemente lo que están haciendo los qumranitas. Es decir, en la espíritu del judaísmo de esos años, es alejarse de la ciudad de Jerusalén, en donde está el templo, corrupto moralmente y ritualmente, para buscar una nueva identidad. Porque si piensan, Juan Bautista, probablemente criado en Jerusalén, según la tradición nace en la aldea de Encarem, en el sur de la ciudad, se cría como un Tarzán en el desierto. Es un Tarzán antiguo. Vive en condiciones de naturaleza, vestido, como dicen los evangelios, con piel de camello y come langostas. Es decir, vuelve a la naturaleza. Y a veces a mis alumnos les digo, para entender este fenómeno cultural, es como si estuviéramos hablando, salvando las distancias de los hippies de la década del 60. ¿Por qué? Porque si recuerdan, el movimiento hippie era un movimiento de rebeldía juvenil contra sus padres y no nacieron en los barrios pobres. Eran justamente las familias ricas, eran los intelectuales de Harvard, de Princeton, de Yale y después la generación de Sorbonne. Significa que son intelectuales. Los qumranitas también son intelectuales, por eso tenemos tantos libros. No son el pueblo. El pueblo no tiene tiempo para revoluciones intelectuales, tienen que comer. ¿Sí? Los intelectuales pueden dedicarse al pensamiento, a elaborar nuevos modelos de sociedad. Y por eso realmente es en este contexto que hay que entender el movimiento en derredor de la figura de Juan. Otro punto, Mateo, cuando nos habla de la teología de Juan, dice que es un movimiento de conversión. Él ve que el fin de los tiempos está cercano, que ya está acá, y que en el último minuto, antes de que venga la última oportunidad que el Dios de Israel le da al pueblo de Israel, es convertirse. Y por eso también confesaban sus pecados y Juan los bautizaba. Es decir, la confesión de los pecados, que es una actitud espiritual, es una actitud previa del espíritu antes de que se manifieste la pureza ritual. Es decir, la pureza ritual no puede ser efectiva si antes de eso no se convirtieron espiritualmente. Hay una relación entre la teshuvá, que es este acto del espíritu, ¿sí? Nosotros estamos entrando ahora en el mes de Elul, es cuando se acerca Rosh Hashanah, el nuevo año judío, el día del perdón, es todo este momento en que el espíritu repiensa sus actitudes para obtener también el perdón divino. Y el bautismo no es más que la metáfora física del agua lustral que simboliza ese proceso espiritual. Esta idea es la misma idea que también de la cual hablaba Josefo, cuando dice, y era con esta condición que Dios consideraba agradable el bautismo, y se servían de él no para hacerse perdonar ciertas faltas, sino para purificar el cuerpo con tal que previamente el alma hubiera sido purificada por la rectitud. Significa que Josefo sabe de qué está hablando. Pero les recuerdo que Josefo no vive en los tiempos de Juan. Josefo nace en la segunda mitad del siglo I, Juan ya murió. Significa que él no lo conoce, pero conoce las tradiciones sobre Juan. Y en este caso podemos ver que las tradiciones son realmente legítimas y auténticas. Y este concepto también teológicamente lo encontramos en la teología de la comunidad. No quedará limpio por las expiaciones, ni será purificado por las aguas lustrales,
Impuro será todos los días que rechace los preceptos de Dios. Y por la sumisión de su alma a todas las leyes de Dios es purificada su carne. Es decir, si se somete a la ley de Dios, si el espíritu es un espíritu contrito, entonces la lustración de aguas es efectiva. Es decir, vemos un elemento teológico común entre la teología juánica y la teología de los rollos. Todavía eso no prueba que Juan haya sido miembro de la comunidad, pero conoce elementos muy particulares de esta comunidad. Pero de todas maneras es diferente, porque Juan, por ejemplo, no crea una comunidad muy jerárquica, estructurada, a diferencia de cómo es Qumran. Él es un movimiento carismático donde tiene un líder, que es en este caso Juan, y las multitudes lo siguen a él, pero él no crea una comunidad. Es más, el mensaje de los qumranitas es un mensaje exclusivo a todos aquellos que fueron elegidos por Dios en una presciencia divina, haber sido elegidos miembros de la comunidad. A diferencia de ello, el mensaje de Juan es un mensaje abierto a toda la comunidad de Israel. Y por lo tanto, claramente la teología de Juan se opone a los qumranitas. Es decir, que lo que podemos ver que ambos son dos movimientos diferentes que reflejan aproximaciones diferentes al tema de la salvación, a la relación de Dios y el pueblo de Israel, pero de todas maneras tienen o abrevan de fuentes comunes.